¿Se ha preguntado alguna vez quiénes son los que pueden acercarse a Dios? ¿O cuál es la cualidad o la virtud que una persona necesita para poder confiadamente acercarse a Dios? Ya que el venir a la iglesia no significa acercarse a Dios. Se necesita algo más. De una cosa yo estoy seguro, y es que nadie, absolutamente nadie, va a morir y cuando se detenga su corazón y salga su alma, vaya a colocarse las manos en los bolsillos, vaya a entrar al cielo, silbando quizás, ya llegué, yuju, yuju, despierten todo, aquí llegué yo. ¿Por qué? Porque cuando se trata de tener una actitud para las cosas de Dios, tiene que haber una virtud especial que se llama humildad y que se llama pobreza espiritual. Afortunadamente, Dios nos ha marcado un camino en el cual nosotros podemos entender cuál es la actitud correcta para atravesar esa puerta de la pobreza espiritual. Salmo 138:6 dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Y me encanta la versión PDT, Palabra de Dios para Todos. Dice: el Señor ocupa el lugar más alto, y se asegura de levantarlo bien, por encima de todos los demás. O sea, ya, más alto no puede estar. Pero sigue: aún así, Él nunca abandona a los humildes. Él siempre sabe lo que hacen los soberbios y se mantiene alejado de ellos. Lamentablemente, mi hermano, mi hermana, el concepto de humildad que tenemos nosotros ante Dios es quizás relacionado con el cómo me he visto. Hoy está vestido humildemente y puede ser un orgulloso delante de Dios. Lamentablemente nosotros asociamos el concepto de humildad con tener poco dinero. Uy, es bien humilde el hermano. Y puede ser un engreído que no cree ni se sensibiliza ante la palabra del Señor ni las cosas de Dios. Algunas veces pensamos que ser humilde es una persona introvertida, que calladito, que humilde la persona. Pero por dentro no es para nada humilde. A veces pensamos que la humildad es decir siempre que sí, nunca oponerse, ser tan mansito. Pero por dentro están diciendo no. ¿Qué realmente significa ser una persona humilde delante de Dios? La respuesta a eso lo encontramos en las mismas palabras de Jesucristo en el Sermón del Monte. Si vamos a Mateo 5:3, y este va a ser nuestro versículo central de esta prédica. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora la pregunta sería: ¿qué significa ser pobre en espíritu? Ya que cuando hablamos de pobreza, inmediatamente nos viene la sensación de que es una persona que no tiene dinero, es una persona muy humilde, de escasos recursos, muy pobre. Para entender el significado de este versículo y lo que Jesús está tratando realmente de expresar en el Sermón del Monte, me gusta ver este mismo versículo, pero en otra versión, en la NTV, que dice: Dios bendice a los que son pobres en espíritu, y aquí aclara, y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. Y ahí está describiendo un poquito lo que realmente está hablando el texto. Y esto lo hemos hablado antes, pero hoy lo presentamos como la puerta que el Señor quiere que nosotros atravesemos, porque solamente los que se dan cuenta de que necesitan de Dios son los que pueden acercarse a Él, porque el reino del cielo les pertenece. Tiempo atrás compartíamos este tema y les decía que cuando nosotros miramos que nos falta algo, nos damos cuenta que nos falta algo, como dice el verso. Se dan cuenta de que necesitan de Dios. Cuando nosotros nos damos cuenta que falta el alimento en la casa, ¿a dónde vamos? Al supermercado. Cuando nosotros nos damos cuenta que la gasolina se nos está acabando en el carro, ¿para dónde vamos inmediatamente?
y no quedarme en el freeway y tener que llamar a mi hermano Denis como el otro día, vamos a la gasolinería. No se confíe, hermano, los marcadores a veces se equivocan. Cuando nos damos cuenta de que necesitamos ropa, vamos al mall. Cuando nos damos cuenta que necesitamos un carro, juntamos un dinerito y empezamos a cotizar en algún dealer. Cuando nos damos cuenta que estamos medio gorditos, panzones, medios despacios para movernos, vamos al gimnasio o empezamos a correr o jugar. Cuando nos damos cuenta que extrañamos a nuestros seres queridos, le damos una llamadita. Y ahora por FaceTime o por WhatsApp. Pero ¿qué hacemos cuando nos damos cuenta que necesitamos de Dios? Sabemos exactamente qué hacer cuando nos damos cuenta de otras necesidades. Pero ¿cómo nosotros podemos actuar si es que nos damos cuenta, como dice el versículo, que necesitamos de Dios? La versión PDT, palabra de Dios para todos, de este mismo versículo dice: afortunados los que reconocen su necesidad espiritual, porque el reino de Dios les pertenece. Nosotros como cristianos reconocemos muchas cosas, sobre todo al orar. La mayoría de nosotros primero reconoce las carencias que tiene y estas se hacen presentes en nuestras oraciones. La mayoría de nosotros comenzamos a acercarnos a Dios por las necesidades básicas, por el alimento, por el vestuario, por el techo, por la seguridad, por un trabajo, por problemas dentro del matrimonio. Pero ¿cuántos de nosotros nos acercamos a Dios solamente con la necesidad de Él? No de necesitar algo que nos dé, sino de que necesitamos estar con Él, escuchar de Él, sentir de Él y prácticamente estar como Juan aquí en su pecho. Ser pobre en espíritu significa darse cuenta de que tenemos una necesidad que debiera sobrepasar todas las otras necesidades. Y esa necesidad es de Dios. Más que el pan, más que el desayuno, más que la ropa, más que los zapatos, más que un auto nuevo, un carro nuevo, más que el celular. Poder llegar a decir: yo me he dado cuenta este año, después de que pasaron 4 meses, de que su palabra tiene razón. Necesito de Dios. Por supuesto que necesitamos muchas otras cosas, pero Dios está por sobre todas las otras cosas que nosotros muchas veces colocamos como prioridades. La verdadera pregunta que debemos hacernos es: ¿cuánta necesidad nosotros verdaderamente tenemos de Dios? Porque de acuerdo a la necesidad nosotros compramos, de acuerdo a la necesidad comemos, de acuerdo a la necesidad invertimos. ¿Cuánta necesidad tenemos de Dios? ¿O nos satisfacen 2 horas un día domingo? That's good, that's enough. Incluso el pastor se pasó hoy día. ¿Qué relación puede funcionar viéndose 2 horas el domingo? ¿Estaría usted dispuesto a estar en una relación que promete ser fructífera, que promete ser una gran bendición, si esa persona le dice: yo te necesito solamente 2 horas a la semana? Por supuesto sabemos que cada día al despertarnos necesitamos tomar desayuno, necesitamos almorzar, y ay, qué rico es almorzar. Necesitamos cenar. Yo necesito mi cafecito con mi pancito francés aquí en la... No hace propaganda. Ando como medio adicto al pancito. Cada vez que tengo ahí, todos los días me levanto: ¿me irá a llamar el hermano Denis para el cafecito hoy día? Tengo la esperanza. Pero ¿cuántas veces nos levantamos y decimos: iré a ver a mi Señor hoy día? No solamente una vez,
más que la comida, que es desayuno, almuerzo, cena, cafecitos. ¿Cuánto tiempo estaré en la presencia de Dios hoy día si es que realmente lo necesito? Porque la cruda verdad es que gran parte de la iglesia de Dios no necesita a Dios, según sus actos lo muestran. Para muchos están muy ocupados, están demasiado atareados para un día separarlo y estar con el Señor. Un día someterse a la forma en que el Señor estipuló que su palabra fuera presentada a cada generación por más de 2000 años a través de la locura de la predicación de la palabra, como algunos lo ven. Comenzamos diciendo que Dios atiende al humilde, pero para Dios una persona humilde es una persona pobre de espíritu. Y una persona pobre de espíritu es una persona que simplemente, y sigo repitiendo, se da cuenta de que tiene una necesidad para vivir, que se llama Dios. Amada iglesia de Cristo, Dios no es un accesorio que nosotros incluimos en nuestra vida para vivir una vida balanceada. Dios no es un amuleto de suerte para acarrearlo a mi lado durante la semana. Dios no es el genio de la lámpara mágica para frotarlo con mis oraciones. ¿Cuánta necesidad tenemos de estar y de buscar y sentir al creador del universo, al creador de la tierra, al creador de todo ser viviente, al creador de lo visible, de lo invisible, y reconocer que nosotros no somos nada delante de Él? Colosenses 1:16 dice: con su poder creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, lo que se ve y lo que no se ve, ya sean ellos seres espirituales, poderes, autoridades o gobernantes. Todo ha sido creado por Él y para Él. Cristo existió antes que todas las cosas y todo el universo sigue su curso gracias a Él. Hermanos, ¿con quién nos hemos metido? ¿Nos hemos dado cuenta? Dirían, who you think are you dealing with? ¿Con quién cree que la iglesia se metió? Con el creador de todo. Con el creador que le creó un solcito para que le entrara en la mañana y lo despertara para ir a trabajar. Con el creador del aire, con el creador de los alimentos, con el creador de la familia, el hombre y la mujer. Los bendijo y les dijo: fructificaos y multiplicaos. Con el creador del amor, pero no necesitamos estar con Él. Nos gusta oír. Nos gusta tener una cercadita. Vivimos en el primer capítulo de Job. De oídas te había oído, pero hasta que no llegue la prueba, pero hasta que no llegue la persecución, hasta que no llegue la enfermedad, hasta que no llegue la desgracia, no lo conocemos realmente, porque no lo necesitamos más que al pan, más que al alimento, más que a un celular. Solamente el domingo y quizás el viernes está bien. Eso no es ser un pobre en espíritu. Eso es ser un cristiano moderno en América del año 2024. Los inmigrantes que nos hemos acomodado a estar bien. Porque si nos comparamos con los cristianos de nuestros países, no le llegamos muchas veces ni a la suela del zapato. Nuestra comodidad nos impide esforzarnos para ser parte de un servicio de la iglesia de Cristo. Pero en nuestros países, ¿cuánto caminábamos para ir a un servicio? ¿Cuánto nos esforzábamos por estar por lo menos 1 o 2 días en la iglesia, pero con la pasión de estar allá, no por ir a hacer comunidad, al club social, Creekside, sino estar en la iglesia porque tengo la necesidad de escuchar palabra en mi iglesia local, porque ahí habla Dios, y donde está Dios hay bendición, y donde está Dios hay armonía.
Y donde Dios se manifiesta es donde nosotros deberíamos ansiar estar. El apóstol Pedro describe con más exactitud qué tan grande y poderoso es nuestro Dios, a quien nosotros demostramos que no lo necesitamos. Segunda Pedro 3:10 habla del tiempo final. Y dice, pero el día del Señor llegará cuando como un ladrón en la noche. Ese día los cielos desaparecerán en medio de un gran estruendo. Habrá una explosión, habrá una desintegración, los cielos desaparecerán y los elementos arderán. No tengo idea cómo van a arder, quizás una tercera guerra mundial atómica, pero todos los elementos de la tierra van a arder y serán reducidos a cenizas, y la tierra y todo lo que en ella se ha hecho será quemado. Pero nosotros no necesitamos de Dios. I'm cool, I'm fine. Como me dijo una colombiana el otro día, I'm sorry, I'm losing my Spanish. I said, really? No hay tiempo para ser cool. Se acabó el tiempo de perder. Si nosotros realmente tenemos necesidad de Dios, lo primero que debemos hacer en la mañana es cruzar la puerta de la pobreza espiritual y decirle al Señor: antes de que yo necesite comida para mi cuerpo, necesito que tú oigas mi confesión diaria. Necesito que tú oigas mi perdón, mi arrepentimiento. Necesito entrar al lugar de seguridad. Necesito cruzar esa puerta para llegar a Salem y demostrarte en la entrada de Salem que es tu presencia, de que yo no voy a entrar al cielo con las manos en los bolsillos, sino que yo voy a entrar adorando, tal como lo hacía en Iglesia Creekside, con lágrimas derramadas, quizás en mis rodillas, quizás con un corazón contrito y humillado. Pero es tiempo que la iglesia entienda que sin santidad nadie verá al Señor. Y esa santidad es simplemente los que son pobres en espíritu, los que anhelan estar con la persona de la Trinidad, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, al igual que anhelaríamos estar con nuestro amado o con nuestra amada. Nos escapamos, andamos mintiendo, andamos formando líos para estar con ella, porque me enamoré. Y de Dios, ¿estará enamorada su iglesia? Para ser el primer pensamiento que se cruza en la mañana y el último pensamiento que se cruza en la noche. Para ser un pensamiento constante durante el carro, al trabajo, al supermercado. ¿Será que hay alguna persona en su vida que ha sido más fiel que Dios con usted y conmigo? ¿Será que hay una persona, una mujer o un hombre que le promete fidelidad sin ninguna duda de fallar? Solamente Dios, el creador del universo, el creador de su vida, de su alma, de su cuerpo, es digno de ser anhelado al punto que digamos: mi alma tiene sed de ti, como decía el salmista. Te deseo más que todo. Hechos 17:28. El apóstol Pablo explica una manera simple de cómo nosotros debemos interpretar nuestra vida. Y el apóstol Pablo dice en Atenas: pues en él vivimos, nos movemos y existimos. Explicándole la vida a los griegos. En él vivimos, en él nos movemos, en él existimos. Amada iglesia, ¿sabemos por quién vivimos nosotros? ¿Sabemos por qué nos movemos? ¿Sabemos por qué existimos? ¿O hemos dejado en blanco ese cheque? Hemos dejado en blanco esa página, la página del Creador. Les hemos hecho caso
a esta generación que dice, no, todo tiene una explicación científica, pero sin reconocer de que hay un creador que diseñó todo de la nada, ex nihilo, y lo acomodó para que nosotros estuviéramos bien, y hasta nos dio la capacidad para hacer sillas cómodas para que usted y yo nos sentemos y sigamos escuchando la palabra que muchos no quieren reconocer ni seguir. Pero el tiempo se acaba. No somos eternos en el pasado. Tuvimos un día de creación, no somos eternos como Dios en ese sentido, pero sí somos eternos de aquí para adelante. Cuando nuestro corazón se detenga, se va a cumplir la palabra que se le avisó a la iglesia. Y la palabra es la palabra que se le avisó a cada generación, que está estipulado que el hombre viva una vez y después de esto el juicio delante del Señor. Y los que han inscrito su nombre en el libro de la gloria solamente por poner una fe seria, sincera en Jesucristo, van a gozarse, van a estar seguros en Cristo. Dice el canto, separado de ti no soy nada. ¿Y dónde está basado esa letra? En las palabras preciosas de nuestro Señor Jesucristo, cuando dijo en Juan 15, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, el que me anhela, el que me desea, el que demuestra que es pobre en espíritu, el que demuestra que es pobre en espíritu, ese permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque es pobre en espíritu. Nunca llega a decir, ya la hice, ya no necesito orar, ya no necesito acercarme más porque soy ungido. Ahora el pastor se sube con ropa blanca al frente y llama a todos a que le toquen el dedo para que caigan. Qué farsa, qué farsa. Cuando yo quiero ser el que más necesita al Señor, porque no puedo dar lo que no tengo en la iglesia, porque no puedo transmitir lo que el Señor no me ha entregado de parte de Él, porque no puedo mostrar el rostro de Dios si yo no he visto un destello de su presencia. Cuánta necesidad nosotros tenemos de Él, porque es la necesidad, el ser un pobre en espíritu, lo que a nosotros nos llega a permitir escuchar, separados de mí no pueden hacer nada, pero conmigo todo lo puedes. ¿Qué tan humildes somos nosotros? ¿Qué tipo de cristianos estamos siendo moldeados en Iglesia Creekside? Vino la pandemia, ¿vamos a volver a lo mismo? ¿Venir el domingo a hacer un show a la iglesia? Y que el día de semana nuestro cónyuge, nuestros hijos sepan que no somos tan espirituales, conozcan la forma en que hablamos, conozcan que nosotros no nos arrodillamos, no buscamos al Señor como primera cosa en la mañana, al mediodía, en la noche, que no controlamos nuestra lengua al responderle a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, que no nos frustramos cuando le fallamos al Señor, que no nos duele en nuestro corazón pasar un día sin orar porque el domingo hago el show y me tiro. Mi hermano, yo quisiera saber de algún hermano que es tan espiritual que se cae solo en su casa a la presencia del Señor, pero nunca he visto que se caigan en su casa cuando tienen que morderse la lengua, porque la lengua es como el timón de ese barco gigante que va a definir para dónde va tu matrimonio. ¿Ahí no he escuchado nunca que una mujer o un hermano se caiga de santidad para atrás antes de responder? En Iglesia Creekside las cosas se están haciendo diferentes, mis amados hermanos. Yo quiero que su familia, que mi familia sean los primeros testigos en decir, mi papá y mi mamá amaba al Señor. Y eso no se logra con 2 horas en la iglesia. Eso se logra con la decisión de ser un pobre en espíritu,
de tener la necesidad de Dios o me muero. Lo cantamos en la iglesia, pero ¿será una realidad, mis hermanos? ¿Qué tanto nosotros buscamos a Dios como evidencia de nuestro amor? Porque cuando amamos, buscamos. No hay amor que se exprese en rechazo. Esto me lleva al primer punto, que es: los que aman a Dios, los que son pobres en espíritu, tienen un proveedor. Génesis 22:8 dice: y Abraham respondió, cuando estaban a punto de hacer un sacrificio: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Abraham pensaba de que tenía que sacrificar a su hijo, pero Abraham estaba confiando de que Dios siempre iba a proveer, porque él era pobre en espíritu, no tenía todas las respuestas. Él solamente tenía obediencia. Salmo 145:16 dice: abres tu mano y sacias el deseo de todo ser viviente. ¿Por qué Dios es tan bueno que hace llover sobre justos y sobre pecadores? Que hace salir el sol sobre justos y pecadores. Que hace que el evangelio siga predicándose y aun que hayan mártires del evangelio por la causa de Cristo y no caiga juicio todavía. Porque Él es bueno y no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Filipenses 4:19 dice: y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero ¿a quién le provee? A los que son pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque Dios no es, como decíamos, un Aladín. Dios es Dios y conoce a los que están cerca de Él. Por eso en aquel día les dirá, el día del juicio: apártense de mí, nunca los conocí. Pero si en tu nombre, ¿qué hiciste en mi nombre? Profeticé, eché fuera de demonios, sané. Oh, really, yo nunca te conocí. ¿Cómo fue eso? Disculpa, ¿eras un pobre en espíritu? Ah, no, yo era cool, no te necesitaba tanto. Yo tenía los dones. Ah, sí. Apártate de mí, que nunca te conocí. Según el diccionario bíblico Holman, los pobres en espíritu son aquellos con un espíritu humilde, y aquí está la palabra, que dependen de Dios. Mi hermano, todos nosotros dependemos del aire. Haga la prueba, deje de respirar. Pero no todos nosotros dependemos de Dios. Nos podemos apartar, mandar una buena revolcada en el mundo y de repente nos acordamos de Dios, tal como lo hizo el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, y Él nos sigue amando. Pero cuidado con abusar de esa gracia que el Señor nos ha dado. Según el diccionario bíblico Baker, los pobres en espíritu son aquellos mendigos espirituales. Ay, pastor, qué fea la palabra que utilizó. Mendigos espirituales. La traducción del Sermón del Monte, refiriéndose a los pobres en espíritu, es mendigos. ¿Pero de qué? De las cosas de Dios. ¿Habrá algún mendigo de las cosas de Dios en este lugar? ¿O nosotros tenemos nuestro estatus? No, a mí si el Señor me va a tocar, tiene que hacerlo de esta manera. Si el Señor me va a hablar, tiene que hacerlo a través de un pastor cool. Si el Señor me va a hablar, tiene que hacerlo bajo una predicación donde todos caigan. Mi hermano, a veces las predicaciones que son más fomes, para otro fue un concierto del Espíritu Santo a su oído. Porque esa otra persona está más sedienta de Dios, más desesperada. Es un mendigo de la presencia y de la palabra de Dios. No hay nada de malo con ser mendigo espiritual, porque de ellos es el reino de los cielos. No hay nada de malo el depender de Dios.
Porque ese es el propósito de Dios, que nosotros seamos uno con Él. Por eso el Sermón del Monte presenta a Dios como el proveedor. Él quiere proveer para nosotros. Él quiere estar, conversar, accionar para nosotros. Su mano no está atada. Su lengua no se ha secado para bendecirnos. Su palabra, su poder sigue vigente, pero falta gente que crea de verdad que Dios existe y que nos espera cada mañana cuando abrimos nuestros ojos. Y que nos espera cada mañana cuando tenemos disyuntivas de cómo actuar, de cómo ser un ejemplo, porque Él pone en nosotros el querer y el hacer. Pero si no lo necesitamos, no hay nada que podamos hacer. ¿Acaso se puede estar con una persona que no nos necesita? ¿Puede usted obligar a una persona que esté a su lado cuando no cumple los requisitos de amar verdaderamente? Esa sería una relación tormentosa, dolorosa. Eso sería un suplicio, un martirio. Dios nos dio libre albedrío para escoger estar con Él o no. Despertamos y es decisión de nosotros prender el celular o elevar una oración a Él. Es decisión de nosotros a la hora del lunch acordarnos, inclinar nuestra cabeza y darle gracias por la mitad de día que hemos vivido y pedirle que nos revele algo a través de su palabra, a través de lo que vamos a ver el resto del día. Pedirle que Él se acuerde de nosotros. Qué lindo fue escuchar a ese pobre en espíritu, ladrón, muriendo al lado de Jesús y pidiéndole una sola cosa. ¿Y cuántos de nosotros sería bueno que nos uniéramos a ese sentir? Señor, soy tan malo, te he fallado tanto que mi única esperanza es que te acuerdes de mí. Acuérdate de mí, Señor, cuando vengas en tu reino. Ten misericordia, Señor. Yo me humillo. Y al que se humilla, Dios lo escucha. Al que se declara pobre en espíritu, de tener la necesidad de acercarse más a Dios. El tener esa necesidad que me transforma en un mendigo. Repito, no hay nada de malo. Es más, Dios quiere que mendiguemos su presencia. ¿Cómo se sentiría usted si la persona que usted más ama le respondiera diciendo: yo anhelo estar contigo? Yo anhelo. ¿Cómo se sentiría usted? Feliz. Yo anhelo estar contigo. Y esa persona, si se aman mutuamente, porque si no es una tóxica, un tóxico. Pero si se aman mutuamente. Y ese es el problema. Que la iglesia de repente trata a Dios como el tóxico, cuando nosotros deberíamos ser los pobres en espíritu para con Dios. Amado hermana, amado hermano, hermana, hay una pregunta muy simple. ¿Nosotros nos consideramos pobres en espíritu? Si hacemos un examen, ¿somos mendigos de la presencia de Dios? El viernes que tenemos dedicado especial para adorar a Dios, se cantan canciones de adoración, apagamos las luces, nos enfocamos en la letra y la mayoría de los hermanos levanta su mano, se mete, anhela tener esos tiempos espirituales con el Señor, porque al final el cuerpo pasa y somos espíritu. Vamos a ser resucitados después, pero somos un alma que tiene que conectarse con su Creador. ¿Anhelamos esa conexión? ¿Quién es nuestro proveedor de felicidad? ¿Una mujer? Puede ser, hasta que ya no lo sea. ¿Un hombre? Puede ser, hasta que cambie su sentir. No eres tú, soy yo, I'm sorry. ¿Quién es nuestro proveedor de paz? Mi cuenta bancaria, mi chamba. ¿Qué es lo que me quita la paz? ¿El sentirme lejos de Dios
o el sentirme lejos de alguien o de algo. ¿Quién es mi paz? ¿Quién es nuestro proveedor? En el libro de Job encontramos un hombre al que le quitaron todas sus posesiones de felicidad. ¿Y qué sucedió? Se le quitaron sus riquezas, se le quitaron sus hijos, se le quitó la salud física y hasta se le quitó el respeto de la esposa, que es tan importante para un hombre. Cualquiera podría decir: ay, ese hombre lo perdió todo. Pero no fue así. La razón por la cual no fue así, aunque muchos dicen lo perdió todo y terminó con lepra, rascándose con ladrillo, lo perdió todo, todos no, hermanos. Dios seguía siendo su proveedor. Y eso nos quiere decir y enseñar que nosotros somos pobres en espíritu, no dependiendo de lo que tenemos o conseguimos. Si el Señor me da papeles en Estados Unidos, entonces yo voy a servirlo. Eso no es amor. Si el Señor me da cumplir este sueño, entonces eso es transar a Dios, y a Dios no le agradan los tranzas. ¿Por qué Job? ¿Por qué Job tenía que perderlo todo? Riquezas, posesiones, hijos, salud, respeto. ¿Por qué tenía que terminar en el suelo? Porque hay algo que Dios sabía de Job. Dios sabía que Job era un mendigo de él, que iba a terminar, aunque estuviera así, buscando y hablando con el Señor, sin juzgar a Dios. A pesar de que Job era rico y tenía todo, él estaba humanamente consolidado, como quisiéramos todos los hombres. Aún con todo eso, Job era pobre en espíritu, necesitaba de Dios, era un mendigo de Dios. Y como Dios sabía eso, permitió que le pasara todo lo que le pasó, para llegado al final, terminar esta conversación que se inició con Satanás en el cielo y decirle: hey, creación mía, caída, cucaracha, te equivocaste del tipo de riquezas que acusabas a Job. Me dijiste que él me iba a negar cuando le dejara de dar bienestar, familia, salud, honor. Es que él no me ama por esas cosas. Su riqueza es ser pobre en espíritu. ¿Habrá alguien en esta tarde que está entendiendo el mensaje? ¿Habrá alguien que haga una conclusión de estas 7 puertas y diga: yo hoy cambio mi vida porque he entendido una cosa? No importa que gane lo que gane en América, si yo no soy pobre en espíritu, si yo no soy un mendigo de la presencia de Dios, si yo no aprovecho los tiempos de alabanza cuando el coro está al frente, no estamos perdiendo el tiempo, estamos ganando una oportunidad para ser mendigos del Creador del universo, para saltar y tratar de sentir en nuestro corazón lo que vamos a sentir en su presencia eternamente. No son mentiras, amada iglesia. Dios es real, Dios no es material, Dios es espíritu, y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad, y que sean pobres espiritualmente, que anhelen más, que anhelen más, que anhelen más, porque todo lo que vemos algún día se va a acabar más pronto de lo que usted cree. No confíe en el espejo. No confíe en su belleza, no confíe en su juventud, no confíe en sus fuerzas, no confíe en su salud. Confíe en el Dios que creó todas las cosas y que es capaz de decirle a los muertos: tú revive. Confíe y tema al Dios que es capaz de decir: apártate de mí porque nunca me amaste. Yo te esperé toda tu vida y viviste rechazándome porque eras rico en tu manera de pensar.
pero no te diste cuenta que eras un pobre, desgraciado, apartado de mi presencia, como le dijo a la iglesia en Apocalipsis. Desde el principio, Dios sabía que Job era un hombre rico, pero no por lo que tenía, sino porque era pobre espiritualmente. Y segundo, solamente la pobreza espiritual nos asegura el reino de Dios. Solamente los pobres en espíritu heredarán el reino. Volvemos a Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La versión NTV, Dios bendice a los que son pobres en espíritu. ¿Cuántos quieren irse bendecidos hoy día? Hoy día Iglesia Creekside se declara pobre. ¿What? Sí, nos declaramos pobres, necesitados, hambrientos, mendigos de la presencia del Señor. ¿Qué me importa que me vean con los ojos cerrados? Basta de avergonzarse, basta de pensar en qué va a pensar, valga la redundancia, el que está al lado. Basta de andar preocupado, es que me van a ver levantando las manos. Eso es lo que quiere el Señor, que le nazca una búsqueda, que le nazca la espontaneidad del amor, de la felicidad de acercarse a Él. Así como un niño que ve llegar a su madre, que le da pecho. Dios quiere alimentarnos a través de su palabra, a través de su presencia. Dios no quiere que seamos niños huérfanos, ricos. Dios quiere que seamos niños pobres, ansiosos por estar con nuestro Padre, por beber de la leche del Evangelio, de su palabra, de su presencia, por crecer a través de la administración de su palabra, por madurar y no quedarnos como otras iglesias que andan en una vuelta de rueda en lo mismo y lo mismo, sino que lleguemos a declarar una cosa. Ay, pastor, usted dijo que no le gustaba declarar. Sí se pueden declarar las cosas que uno puede hacer. ¿Y qué puede lograr uno? Que mi familia se dé cuenta que amo a Dios. Que mis hijos se den cuenta que yo era un pobre en espíritu y lo buscaba a Dios. Me quebranta recordar cuando el pastor Kit Townsend, que nos ayudó a levantar esta iglesia, le pregunté, ¿cómo recuerda a su papá? Y el pastor Kit me dijo, yo recuerdo a mi papá orando en su pieza y llorando y clamando a Dios. Eso es lo que recuerdo de mi papá. ¿Cómo nos recuerdan nuestros hijos? Si hasta a mí me da miedo ir a verlo jugar porque me enojo. El Señor está trabajando con nuestro carácter todavía. Me preocupa vivir un evangelio en el cual mi familia no se haya enterado de que soy un pobre en espíritu. No quiero que mis hijos queden con la imagen de que yo era un cool, un profesional. Me gustaría que ellos pensaran que fui pobre en espíritu, porque es la herencia más grande que podemos dejarle a nuestros hijos. Busca de tu Dios, hijo, busca al Señor. No importa si estoy, no importa si parto, busca del Señor, busca una iglesia donde ministren la palabra, busca un pastor que no sea perfecto, pero que ame al Señor y que tome las cosas en serio del Señor. Busca a Dios mientras pueda ser hallado, amada iglesia, porque Él está buscando pobres en espíritu. El aspecto más increíble del versículo de Jesús en el Sermón del Monte es que les asegura a los mendigos que el reino les pertenece. ¿Qué? ¿Quién quiere ser ese mendigo? Los pobres en espíritu son los que entran al cielo con la actitud correcta, no como comencé este sermón, que algunos piensan que van a entrar con las manos en los bolsillos diciéndole al Señor, hey, llegué ya, la hice, tu siervo, tu gran siervo está acá.
sino que aún en el cielo vamos a seguir siendo necesitados de Dios. Solo una persona que ama quiere pasar horas, quiere pasar días junto a la persona que ama. Todos los hombres anhelamos una mujer así. Y supongo que las mujeres también. Dios, más que nosotros, anhela que le amemos. Si me amarais como aman sus caminos, si me amaran, dice el Señor, con dolor en su corazón, si me amaran como aman eso que hacen, eso que buscan, eso que le atrae, si a mí me amaran, dice el Señor, ese corazón tan tierno de Dios, el creador del universo, de la tierra, de todo ser viviente, diciendo, si me amaran, dando todo su amor primero, sin preguntarnos si queremos ser amados, amándonos aún antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿cómo es posible que nos sintamos solos? ¿Cómo es posible que nos sintamos que no valemos? Porque no somos pobres en espíritu. Y lo más hermoso es que este creador del universo y de todo ser viviente y de toda cosa visible e invisible nos está esperando, igual que Penélope en el otro lado. ¿Por qué? ¿Quiénes somos nosotros para merecer que Dios nos espere? Que descendamos, que menguemos para anhelarlo, para que el día que nuestro corazón se detenga, nosotros entremos a un espacio de paz increíble con Él, a descansar en los brazos de nuestro Señor Jesucristo, donde Él, el creador de todo, enjugará todas nuestras lágrimas. Marcos 8:36 dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? En otras palabras, ¿de qué le sirve a una persona ser tan rica si no llega a ser pobre espiritual? Quizás alguno puede decir, pastor, la verdad es que yo en los Estados Unidos no tengo nada. Usted habla siempre como que aquí es el país de las oportunidades, pero a mí, yo vivo de mes a mes, de cheque a cheque. Para cualquier inmigrante que esté en esa situación o aún sin trabajo, quiero decirle esto, que para Dios no importa qué tan rico o pobre seas en la tierra, el reino de Dios les pertenece a los que necesitan a Dios diariamente. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si perdiere su alma? Como se describe en la parábola del rico y Lázaro. Lázaro fue un mendigo literario, comía de las migajas que caían de la mesa. El rico, como lo dice su palabra, disfrutó de la vida, pero nunca fue pobre espiritual. ¿En qué terminó la historia, la parábola? En que uno terminó gozándose en el seno de Abraham, el que era pobre en espíritu, no por ser mendigo en cuanto a su situación socioeconómica, sino porque amaba a Dios. Y el rico terminó apartado de Dios para siempre. Quiero terminar recalcando un punto muy especial, porque yo no estoy haciendo un llamado a la pobreza, yo estoy haciendo un llamado a la necesidad. Pero aún así, quiero recordarles algo, que el creador del universo, la persona que sustenta todo lo creado, que es Jesús, Él mismo decidió despojarse de su gloria y ser pobre físico. Él no decidió venir en riqueza material, decidió incluso tomar la pobreza terrenal, naciendo en un establo,
pudiendo haber nacido en un palacio. Decidió caminar con sus discípulos, enseñarles, ministrarlos, sanar a los enfermos, liberar, pero no tenía dónde reposar su cabeza. El Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza. No tenía ninguna tarjeta para pagar un Holiday Inn. ¿Cómo se llama, don Trabajo, esta hermana? Pásale promoción. Comfort Inn. Roca, piedra para Jesús. Aparte de enseñarnos de pobreza espiritual, nos enseñó que sí se puede ser pobre en la tierra y seguir siendo fiel a la voluntad de Dios. Al momento de ser crucificado, le quitaron hasta la poca ropa que le habían dejado, y muchas versiones dicen de que a los que crucificaban los desnudaban. Así terminó nuestro Creador, que nos vino a regalar la vida eterna, el cielo, si es que entendemos que todo se trata de pobreza. Pero más que pobreza económica, es pobreza espiritual. Dios no tiene problema con que tengamos, con que nos superemos. Es más, utilicemos los dones. Pero si dejamos de ser pobres en espíritu, perderemos nuestra alma. Él fue, es y siempre será el más rico del universo, porque Él es quien creó el universo, la tierra y todas las riquezas que hay en la tierra. Él es el alfa y la omega, el principio, el fin, el que vino y el que ha de venir por los pobres en espíritu. Él es quien provee para sus hijos, los que verdaderamente son mendigos. ¿Habrá algún mendigo en este lugar? ¿Será que alguien se va a recordar mañana en la mañana al abrir los ojos? Señor, mi sueño es ser un mendigo por tu presencia. Mi sueño es ser un pobre que anhela, después de orar, estar en paz contigo. Mateo 5:3. Dichosos los que conocen su necesidad espiritual, porque el reino de Dios les pertenece. Lo llegué a marear con este versículo, pero está bien. Ahora voy a colocar el antónimo para que nos vayamos pensando en lo que les espera a los que no son pobres en espíritu. Y sería algo así: qué desdichados son los que no reconocen su necesidad espiritual. El reino de Dios no les pertenece. Qué desdichados son los que tienen mucho en la tierra, que son como el hombre avaro que dijo: voy a juntar y juntar para después disfrutar, comer y pasarlo bien. Y Dios le dice: qué necio eres. Si hoy vienen por tu alma, hubiera sido mucho mejor que todos te hubieran conocido como un pobre en espíritu. Qué lindo debe ser que uno parta a la presencia del Señor y que le pregunten a la esposa de uno: ¿y cómo era tu esposo? Tenía un montón de defectos, pero era un pobre en espíritu. Amaba a Dios. Espero algún día encontrar otra persona como él. Qué lindo es que quede un hombre quizás viudo y que pueda decir que estuvo toda una vida con una mujer no perfecta, pero tenía un hambre por Dios. Tenía una necesidad de buscar a Dios, de sentir a Dios, de criar a sus hijos con la palabra de Dios, y tenía el sueño de ver a Dios. Así que si no está conmigo, estoy contento porque está con su Dios. El sueño cumplido de un pobre en espíritu es recibir la riqueza de estar con su Dios. ¿Habrá alguno acá que está listo para partir y ser rico? Pongámonos de pie, por favor.